Mi nombre es Omar Morales. Hoy vamos a realizar el análisis transitorio de un circuito eléctrico. Lo primero que tenemos que saber es qué es un análisis transitorio y cómo identificarlo. El análisis transitorio es un análisis que se va a realizar en tres tiempos distintos: tiempos menores que cero, tiempos iguales a cero y tiempos mayores que cero. También tenemos que saber que existen tres tipos de respuestas distintas en el análisis transitorio. La primera, la respuesta libre. La respuesta libre es una respuesta que está íntimamente relacionada con las condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales se van a obtener en tiempos menores que cero y las vamos a obtener de los elementos almacenadores de energía, que son la bobina y el capacitor. La segunda respuesta es la respuesta forzada. En esta respuesta no van a haber condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque no va a haber un flujo de corriente en tiempos menores que cero que nos puedan llenar de energía los elementos almacenadores. Por último, tenemos la respuesta total, una respuesta que va a ser la suma de la respuesta libre más la respuesta forzada. También podemos identificarla, puesto que después del cambio de estado, que va a ser tiempo igual a cero, vamos a obtener que va a seguir una respuesta activa en tiempos menores y tiempos mayores que cero. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a analizar nuestro circuito. Nosotros tenemos este circuito. Tenemos que es un circuito de respuesta total. ¿Por qué podemos decir que es un circuito de respuesta total? Porque tenemos un flujo de corriente y al haber el cambio de estado, que es un interruptor que pasa de estado 1 a estado 2, va a seguir habiendo una fuente activa. ¿Cómo vamos a resolver nuestro circuito? Nosotros vamos a resolver en esta ocasión nuestro circuito en el dominio de la frecuencia, por un método que es la transformada de Laplace. Para resolver nuestro circuito por la transformada de Laplace, tenemos que apoyarnos de las siguientes ecuaciones. Estas ecuaciones son ecuaciones que nos ayudan a determinar la impedancia en nuestros elementos. ¿Por qué la impedancia? Porque tenemos elementos en nuestro circuito que son elementos en tipo serie. Estas ecuaciones van a ayudar a determinar la impedancia en el capacitor, la impedancia en la bobina y la impedancia en la resistencia. Apoyándonos de estas ecuaciones, procedemos a resolver nuestro circuito. Para tiempos menores que cero, tenemos nuestras ecuaciones. Lo que hicimos fue transformar nuestro circuito para tiempos menores que cero. Lo único, básicamente, lo que reescribimos fue transformar el valor de la fuente, que fue 3 sobre S, y el valor de la bobina, que como aquí dice nuestra ecuación, va a ser multiplicar el valor que nos dan inicialmente por la variable S, que es la variable en el dominio de la frecuencia. Y lo que hicimos aquí con la resistencia la dejamos tal cual, puesto que nos está indicando que el valor de la impedancia va a ser el mismo valor que el de la resistencia. Ya que tenemos nuestro circuito transformado, lo siguiente que tenemos que hacer es, puesto que todavía no nos interesa obtener la corriente en todo el circuito, tenemos que darnos cuenta que podemos reescribirlo de tal forma que se nos facilite obtener la condición inicial en la bobina, que es lo que queremos obtener en tiempos menores que cero. Lo que hicimos aquí fue hacer un intercambio de fuente, puesto que analizamos que teníamos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. ¿Para qué? Para obtener una fuente de voltaje y tener dos resistencias en serie que posteriormente podamos sumar para